En esta sección, vamos a ver algunas de las diversas partes de CSS que realmente no encajaban en otras secciones, y podría agregar a esto a medida que pasa el tiempo. Entonces, primero, vamos a ver algo llamado propiedades personalizadas, que son básicamente variables en CSS. Y estos son bastante nuevos, nos permite tener variables para cualquier valor. Y algo que es muy común es tener tu esquema de color en variables, de esa manera puedes usar la variable o la propiedad personalizada en cualquier lugar donde necesites usar ese color. Y luego puedes cambiarlo en un solo lugar, y se reflejará en todas partes. Así que los prefijos del proveedor, también vamos a mirar. Estos son prefijos que puedes usar para características realmente nuevas que podrían no estar en la especificación todavía, pero van a ser que no lo están, ya no son tan necesarios. Pero sí quería mencionarlos, por si te encuentras con ellos, porque te vas a encontrar con ellos. Vamos a ver los filtros, que te permiten cambiar cosas como el contraste, el brillo, cosas como el de las imágenes y los elementos, el desplazamiento suave. Entonces, si tenemos una navegación en la parte superior, y hacemos clic en un enlace que va a otra sección de esa página, podemos hacer que se desplace hacia abajo de manera agradable y suave en lugar de simplemente, ya sabes, deslizando hacia abajo a esa sección. Y solíamos tener que usar JavaScript para eso. Pero ahora hay una sola propiedad llamada comportamiento de desplazamiento que podemos usar. Y también vamos a crear un pequeño proyecto cuando aprendamos sobre el desplazamiento suave también. Y luego la barra de navegación pegajosa. Así que te mostraré cómo podemos hacer que la barra de navegación se pegue a la parte superior. De esa manera puedes hacer clic en los enlaces y moverte por la página y aún tener acceso a la navegación. Y luego veremos la función calc, lo que nos permite hacer precisamente eso, hacer cálculos para diferentes números y anidar. Por lo tanto, el anidamiento es una característica bastante nueva de CSS. Si alguna vez ha usado un preprocesador como SAS o menos de lo que ha usado el anidamiento antes, básicamente, puede tener, digamos, una etiqueta de encabezado como selector. Y luego, entre los tirantes, puede tener, por ejemplo, un párrafo, y eso se referirá solo a los párrafos de una etiqueta de encabezado. Genial. Como dije, es bastante nuevo, así que no vamos a usarlo mucho en el curso. Pero sí quería incluirlo. Así que vamos a entrar. Y echemos un vistazo a algunas de estas características. Así que ahora vamos a repasar las propiedades personalizadas, que han existido durante algunos años, y son básicamente variables. Y es útil porque digamos que tienes un archivo CSS y tienes el mismo color, como 6 o 7 veces. Y si quisieras cambiar ese color, tendría que ir a cada instancia y cambiarla, donde con las propiedades personalizadas, puedes simplemente poner ese valor dentro de una propiedad como el color primario y luego usar esa variable o esa propiedad en todo el archivo. Y solo tienes un lugar para cambiarlo, ya sabes, si alguna vez quieres cambiarlo. Y cuando creas una propiedad personalizada, la creas dentro de un ámbito. Así que la sintaxis es un poco extraña, la creas dentro de un ámbito, y entonces tienes que tener un guión o dos guiones delante de él. Y cualquier espacio que quieras, usarías un guión. Así que nombre de guión variable, color de guión primario, y luego tienes el valor de lo que sea, digamos que es un color hexadecimal o lo que sea. Y luego, en el selector, desea usarlo y la propiedad que desea usar, usaría var alrededor de él. Bien, así que en este caso, este es nuestro nombre de variable, queremos usarlo, así que lo pasamos a var. Está bien, como dije, es que la sintaxis es un poco extraña, pero te acostumbras. Es útil. Así que saltemos al HTML. Y vamos a escribir el diseño, el HTML, que no es mucho, solo un par de cuadros, y escribir algo de CSS base. Y sé que a algunas personas no les gusta esto, solo quieren meterse de lleno en ello. Pero he dicho esto antes, es solo repetición, cuanto más escribes estas cosas, más familiarizado con ellas, vas a ser. Así que sigamos adelante y agreguemos solo un encabezado simple con un H1. Y voy a decir propiedades personalizadas, personalizadas. Y luego, debajo de ese encabezado, tendremos un container. Y luego tengamos una clase de caja y una clase de caja 1, tendremos un H3, solo as Loren 3, y luego un párrafo con, digamos, Loren 20. Y luego solo quiero 3 cajas diferentes, 3 separadas. Así que voy a copiar realmente quiero de aquí, aquí, copiarlas 2 veces. Y luego voy a cambiar esto a la caja 2, y esto a la caja 3. Muy bien, así que ese es nuestro HTML. Ahora saltemos a la hoja de estilo, que ya tengo un reinicio y mi font. Entonces, para el encabezado, solo usaremos la etiqueta de encabezados como selector. Vamos a darle un color de fondo. Así que, básicamente, voy a agregar mis valores aquí. Y luego continuaremos y moveremos algunos de esos valores a propiedades personalizadas. Así que configuremos esto en azul claro.
Y agregaremos un poco de relleno en la parte superior e inferior. Y alinearemos el texto al centro. Está bien, y luego íbamos a hacer un pequeño margen en la parte inferior. Bien, ahora para las cajas, quiero hacer esos artículos flexibles. Así que tomaremos el container que contiene las cajas. Y vamos a hacer una pantalla flex. Y luego vamos a hacer un ancho máximo de 600 píxeles y un margen. Así que para el margen, haremos 30 píxeles superior e inferior a tu izquierda y derecha, eso lo empujará al medio. Y luego haremos un espacio de 20 píxeles. Y luego para cada caja, agreguemos un ancho. En realidad, no necesitamos para hacer un ancho, simplemente establezcamos flex en 1. Y establezcamos un relleno de 20 píxeles, un radio de borde de 10 píxeles. Y luego voy a agregar una sombra de caja. Así que recuerde, va a ser un desplazamiento horizontal y vertical blur y color, que hará RGBA, negro y 0.1. Muy bien, así que ahora vamos a entrar en las propiedades custom. Y como dije, vas a definirlos dentro de un alcance. Entonces, digamos que queremos usarlo solo en el contenedor, podría ponerlo aquí, o podría establecer un contenedor separado y luego establecer, digamos y establecerlo en azul claro. Y luego digamos que quiero hacer que la caja 1 tenga que ese color de fondo, quiero usar esa variable. Así que la clase de la caja 1, y establecer el fondo. Y recuerde usarlo, usamos el var. Así que var y luego abrir paréntesis, y luego abrir paréntesis, y luego dash dash color del guión primario. Y ahora la caja 1 tiene ese azul. Y si quisiera cambiarlo, lo cambiaría aquí. Ahora, ya que está en el ámbito del contenedor, si intento usar eso en mi encabezado, así que hagamos var dash dash color primario, y guardémoslo. Ahora puedes ver que mi encabezado no es lo que no funciona, no se pone ese azul claro, porque el contenedor no está en el encabezado, no está en el contenedor, está fuera de él. Dado que establezco la variable en el ámbito del contenedor, puedo usar para la caja 1, porque la caja 1 está dentro de ese contenedor. Ahora, para mí, no me gusta hacer esto, no me gusta tener diferentes alcances y diferentes variables, me gusta poner todas mis variables como propiedades globales con el elemento raíz. Entonces, en lugar de poner esto con contenedor, voy a decir raíz de 2 puntos. Así que esa es básicamente la etiqueta HTML que envuelve todo. Así que esto será accesible en todas partes. Y lo que normalmente hago es poner mis propiedades personalizadas aquí arriba. Y normalmente lo pongo debajo del reinicio y encima del cuerpo. Quiero decir, puedes ponerlo en cualquier lugar, pero ahí es donde tiendo a ponerlo. Así que ahora sí lo guardo, ahora el encabezado funciona. ¿Verdad? El azul claro está ahí, porque el color primario ahora está en el elemento raíz, que todo está dentro de ese elemento raíz. Está bien, entonces no dejes que eso, ya sabes, que te confunda como lo acabo de poner en el contenedor, y no funcionó, diría que solo puse todo en la raíz. Y luego podríamos agregar algún otro como el color del guión secundario, y lo pondremos en coral claro. Y luego digamos que queríamos hacer otro color de verde claro, lo haremos terciario. ¿Cómo se escribe eso? Creo que eso es correcto. Y luego digamos que queremos usar esas variables o esas propiedades personalizadas en los otros cuadros. Copia eso. Tomemos la caja 2 y usemos el color secundario. Y luego para la caja 3, usaremos tertiary. Y guardemos eso. Y ahora las cajas están usando esas variables, ¿verdad? Así que si estaba usando si estaba usando color primario en 10 lugares diferentes, eso es muy útil para mí simplemente venir aquí y cambiarlo, ya sabes, cambiarlo a cualquier rojo o lo que sea que quiera cambiarlo. Ahora, ni siquiera tienes que hacer que tu variable sea el valor completo, ¿verdad?
Como, digamos para la sombra del cuadro, tal vez queramos una variable solo para la opacidad, a la derecha del RGBA. Así que podríamos reemplazar eso con bar dash dash, y diremos fiek yere. Y luego aquí arriba, definiremos dash opacidad de sombra de guión y establezcalo en, digamos, 0.5. Y guarde eso. Y ahora puedes ver que nuestra sombra es un poco más visible, ¿verdad? Si hago 0.9, eso lo hace aún más visible. 0.2, 0.4, lo que sea. Y no es todo el valor, es parte de él, es solo la opacidad. Podría poner otra variable para el desenfoque o para los desplazamientos. Así que puedes usar propiedades personalizadas para cualquier cosa. Así que otra cosa por la que podrías querer hacer esto no es solo porque podrías usar este valor un montón de veces, incluso si solo lo usa una o dos veces. Es bueno tener sus opciones aquí para que su CSS sea fácilmente personalizable. Así que tal vez tenga un par de tamaños de contenedor diferentes, como digamos que tenemos un contenedor, diremos ancho del contenedor, y lo establezcamos en 600 píxeles. Y luego tal vez tengamos un ancho de contenedor grande, si queremos cambiar eso. Así que el ancho del contenedor es grande, y hacemos que sea de 1100 píxeles. Y luego aquí abajo, tenemos nuestro contenedor, estableceremos el ancho aquí en pero entonces tal vez tengamos un clase adicional de contenedor LG. Y tenemos un ancho máximo de ahora solo lo estamos usando en un lugar, pero es bueno tener esto aquí donde puedo cambiar fácilmente esto a 800, o 400, 600, ¿verdad? Y si tuviera que usar el contenedor grande, así, entonces podría cambiarlo fácilmente a lo que sea. 900 o 600, ya sabes, lo que sea que quiera usar. Así que quiero decir, simplemente es útil. Así que eso es prácticamente muy fácil de usar. La sintaxis es un poco extraña, especialmente si estás familiarizado con un lenguaje de programación real que usa variables, realmente no tienes que agregar como, ya sabes, alcances o caracteres. Quiero decir, con PHP, tienes que usar un signo de dólar. Así que es algo similar a eso, supongo. Pero sí, eso es propiedades personalizadas, y las usaremos en proyectos futuros. Muy bien, por lo que es posible que te encuentres con algo llamado prefijos de proveedor. Y estos son prefijos que se agregan a ciertas propiedades que son características nuevas o experimentales en los navegadores en ciertos navegadores. Y hay diferentes prefijos para diferentes navegadores. Por ejemplo, WebKit va a ser para Chrome, Safari, versiones más nuevas de Opera y Edge. Y luego, Moz es para Firefox, o es para las versiones antiguas pre-WebKit de Opera, porque Opera ahora usa WebKit. Y luego, MS es para Internet React y versiones anteriores de Edge antes de que use Chromium. Ahora, es importante decir que realmente ya no necesitas usarlos mucho. Hay algunas propiedades en las que es posible que desees usarlos. Pero en su mayor parte, la especificación CSS se ha dividido en varios módulos, y son desarrollados activamente por algo llamado el CSSWG, o el grupo de trabajo de CSS, así como el W3C. Y desarrollan estos estándares para HTML y CSS. Y desde que se ha dividido, ha habido un desarrollo e iteraciones mucho más rápidos del lenguaje. Y permite a los proveedores de navegadores implementar funciones a medida que estén listas, en lugar de esperar a que toda la especificación esté completa como solían hacer. Muy bien, en cuanto a lo que estás aprendiendo en esto. Por supuesto, no hay muchas propiedades en las que necesites usar prefijos de proveedor. Puede que haya algunas cosas experimentales de vanguardia por ahí donde las necesites. Pero en su mayor parte, no es así. Pero sí quiero que sepan cómo se implementan. Así que tienes un selector y luego digamos que querías usar recurve, para lo cual ahora no necesitas usar prefijos, pero hubo un momento en que lo hiciste. Así que primero tendrías los prefijos, como WebKit, Reaction. Flagship y es la propiedad real. Entonces tendrías WebKit, Flagship, Moz. Flagship, Moz o y luego solo GUI y al final.
Ok, por lo tanto, si la transición aún no se ha implementado, entonces buscaría el prefijo. Ahora hay un sitio web llamado Gicolab donde puede buscar características CSS, características de JavaScript y ver en qué navegadores es compatible. Así que digamos que queremos mirar ODR. Y puedes ver aquí abajo que quiero decir, es bastante compatible en todos los ámbitos y lo ha sido durante un tiempo. Socron desde la versión 57, que es en 2017. Entonces el verde significa totalmente compatible, el rojo significa no compatible. Y este verde aquí significa parcialmente compatible. Así que está parcialmente soportado en IE en 11 y 10. Pero ya nadie usa Internet vía web. De todos modos, Opera Mini también parece que no es compatible, pero en todas partes sí lo es. Entonces, si desea buscar una transición similar, puede ver que es compatible. El gris significa desconocido para estos navegadores extraños como QQ y KaiOS. Pero para, ya sabes, los navegadores modernos de todos los días, es compatible en todos los ámbitos. Así que lo usaremos un poco como vamos a ver los filtros en el próximo video. Y usaremos algunos prefijos allí. Pero en su mayor parte, no vas a necesitar usar estos. Pero es importante que sepas cuáles son, porque probablemente te vas a encontrar con ellos en algún momento. Así que ahora al menos sabes lo que están haciendo. Así que ahora vamos a ver los filtros, que nos permiten aplicar efectos visuales a las imágenes y elementos. Y puedes usarlos para ajustar el color, contraste, escala de grises, todas estas cosas aquí. Y básicamente, solo usamos la propiedad de filtro y luego cualquiera de estos que queramos. Y cada uno tomará algo diferente. Por ejemplo, cuando se habla de escala de grises, se va a especificar el porcentaje de escala de grises. Si estamos viendo Blur, vamos a pasar un número de píxeles. Así que está bien, cada uno asimilará algo diferente. Así que lo que vamos a hacer es saltar a nuestro HTML. Y vamos a usar una imagen. Tengo esta imagen IPEG de Mario en los archivos de la lección. Así que vamos a seguir adelante y vamos a agregar un contenedor. Y luego dentro de eso tendremos una imagen, solo le daré una clase de imagen. Y queremos usar esa imagen de Mario. Bien, entonces en nuestra hoja de estilo, vamos a hacer el container. Y solo diremos ancho máximo de 900 píxeles, margen 70 píxeles y auto. Bien, ahora la imagen está saliendo del contenedor. Entonces, por lo general, con imágenes, vas a establecer un ancho máximo de 100%. De esa manera es el 100% es de su, ya sabes, contenedor inicial o su contenedor directo. Así que vamos a trabajar con la propiedad filter ahora. Así que en realidad vamos a ir en la imagen y digamos filtrar. Y vamos a establecer esto en escala de grises. Y voy a hacer el 100%. Así que, básicamente, lo convierte en blanco y negro. Ahora puedo cambiar este porcentaje, si hago como él. 50%, puedes verlo, es color, pero tiene más escala de grises. Así que eso es escala de grises. Y lo que voy a hacer es simplemente comentar cada uno. Y luego vamos a ver el siguiente. Así que el siguiente es borroso. Entonces, si desea desenfocar una imagen, y luego esto tomará píxeles. Entonces, por ejemplo, si digo 5 píxeles, entonces se verá así. Si hago 2 píxeles, es menos borroso. Si hago 50 píxeles, es muy borroso. Está bien, eso es borroso. Ah, también quería darte un ejemplo del uso de los prefijos de proveedor de los que hablamos en el último video. Y el filtro es en realidad uno de esos que es posible que desee usar, es posible que desee usar el prefijo glorified para, pero lo que haríamos es simplemente hacer un guión, glorified, y luego cualquiera que sea el nombre de la propiedad, en este caso es filter, si fuera como, radio de borde, recuerdo cuando tuvimos que hacer eso, entonces hacemos WebKit radio de borde. Así que digamos filtro WebKit, y luego lo configuraríamos en lo que queramos, por ejemplo, escala de grises al 100%. Si hago eso, puedes ver que funciona, porque WebKit pertenece a Chrome. Ahora, si hago dash moz, y si solo hago moz, ves que no funciona, porque moz pertenece a Firefox. Así que tendrías ambos estos, ¿verdad? Y luego, si quisieras agregar los otros, como el app, el antiguo prefijo de Opera, que es simplemente o, y luego filtro, lo configuramos en escala de grises 100%. Y luego está ms, que sería para Internet Explorer y versiones anteriores de Edge. Así que hacemos filtro ms, escala de grises 100%.
Y luego tendrías el filtro real. Así es como usarías un prefijo o prefijos. Pero voy adelante, solo coméntalos. Muy bien, y el siguiente filtro que vamos a ver es el brillo. Así que el brillo va a tomar un porcentaje y el valor predeterminado es 100%. Puedes ver que eso no lo cambia. Si hago el 50%, eso lo hace más oscuro. Y si hago el 200%, eso lo hace más brillante. Bien, entonces tenemos contraste, que es similar. Así que contraste, eso es 200%. Y 100% es el valor predeterminado. Entonces, si hago el 50%, eso le da menos contraste. Así que ahora vamos a hacer la sombra paralela. Así que la sombra paralela funciona como la propiedad de sombra de caja, toma la horizontal, la vertical, el desenfoque, y el color se volverá rojo. Está bien, eso le da una sombra paralela. Veamos que más tenemos un tono giratorio. Así que va a ser un guión de tono, rotate. Y luego eso va a tomar un grado. Entonces, por ejemplo, podemos decir 90 grados. Está bien, si cambio ese grado, puedes ver que cambia. Veamos si hacemos 50. Correcto, si hacemos 180. Está bien, así que solo cambia el tono. Luego tenemos invertir si quieres invertir la imagen. Así que invertir, y luego eso también va a tomar un porcentaje. Así que si decimos 100, hagamos 100%, entonces eso lo invierte completamente. Muy bien, entonces tenemos opacidad. Así que filtra opacity. Y eso va a tomar un porcentaje. Entonces, digamos 50%. Y funciona como la propiedad de opacidad, ¿verdad? Así que ahora es 50% transparente, u opaco. Luego tenemos saturate. Entonces disaturate. Y eso también va a tomar un porcentaje donde 100 es el valor predeterminado. Así que si hacemos 200, se verá así. Y luego, finalmente, tenemos sepia o sepia. No estoy seguro de cómo pronunciar esto, que tomará en un porcentaje. Entonces, si hacemos el 100%, entonces lo convierte en una especie de color dorado parduzco. Ahora, puede haber ocasiones en las que quieras usar más de un filtro, y no puedes hacer algo así, donde tenemos filter, prophe, filter, sepia, porque esto sobrescribe esto. Así que si quieres apilar entonces lo que puedes hacer es, o debería decir encadenarlos. Así que diremos filtros de cadena. Y podríamos decir filtro. Y digamos que queremos para hacer escala de grises. Así que queremos hacer escala de grises 100%. Pero digamos que también queremos difuminarlo. Así que todo lo que tenemos que hacer es agregar también el desenfoque, digamos 5 píxeles. Y ahora está en escala de grises y borroso. Y luego tampoco hay ninguno. Entonces, si quieres reset filtros, entonces puedes establecer el filtro en ninguno así. Así que eso es filters. En el siguiente video, vamos a ver el desplazamiento suave. En este video, vamos a ver el desplazamiento suave. Así que quiero mostrarte cómo podemos tener algunos enlaces en la parte superior. Y si hacemos clic en eso, baja a esa área de la página. Sin embargo, no quiero que simplemente parpadee hacia abajo. Quiero que se desplace hacia abajo suavemente por sí solo. Y solíamos tener que usar JavaScript para esto. Pero ahora, hay una propiedad JavaScript llamada scroll comportamiento que podemos utilizar. Ahora, en lugar de solo mostrarle la propiedad, quiero que esto sea un pequeño proyecto. Así que básicamente vamos a construir esto, donde tenemos algunos enlaces en la parte superior, así que Home, y luego el proyecto 1 a 4. Y luego tenemos algunas secciones, o Home, y luego el proyecto 1 a 4. Y queremos hacer clic en cualquiera de estos, y se desplazará hacia abajo sin problemas hasta esa sección. Y me doy cuenta de que podría haber hecho esto y luego simplemente mostrarles el Guild of PLE. Pero de nuevo, quiero que ustedes simplemente escriban las cosas para acostumbrarse y entender las propiedades que están usando, etc. Así que vamos a entrar en ello. Este es el HTML. Y hay 4 imágenes. Así que estos de aquí, del proyecto 1 al 4, y esos están en el sandbox y en los archivos de la lección. Así que vamos a deshacernos de este H1 aquí. Y agreguemos el header. Y le voy a dar una clase de header. Y ahí es donde va a ir la navegación. Así que usaremos una etiqueta nav con una clase de menú, y luego un UL. Y luego tendremos a nuestros aliados con nuestros enlaces, que van a ir a un determinado ID en la página.
Este va a ir a casa, y luego a casa para el texto. Y luego este será para el proyecto 1. Eso va a ir a un ID del proyecto 1. Y luego vamos a tener 3 más. Así que ese será el proyecto 2. Este será el proyecto 3 y el proyecto 4. Así que ahí están nuestros enlaces. Ahora solo queremos tener una sección para cada uno de ellos. Entonces, debajo del encabezado, voy a tener una etiqueta principal con una clase de container. Y en eso, tendremos una sección. Y todos estos van a tener una clase de sección. Y luego van a tener un ID que pertenece al ID en los enlaces. Así que esto será home. Y en este, tendremos un H2 que dice bienvenido, y luego un párrafo. Y simplemente haremos, digamos, lorem 30. Bien, esa es nuestra primera sección. Y luego vamos a pasar por debajo de eso. Y solo voy a poner un comentario aquí para el proyecto 1. Y será una sección, de nuevo, con la clase de web, y luego un ID del guión del proyecto 1. Y tendremos un H2, digamos el proyecto 1. Y luego vamos a tener la imagen para ese proyecto. Y la imagen en realidad no tendrá ninguna clase en la imagen. Pero el código fuente va a ser el proyecto UNIPEG. Bien, entonces si eso va a ser muy grande al principio tenemos que vender con esto, será feo hasta que lleguemos al CSS. Así que debajo de la imagen, vamos a hacer un párrafo. Así que haremos lorem 30. Y luego voy a hacer otro párrafo con lorem 40. Muy bien, ahora podemos copiar esta sección. Así que proyecte 1, y luego vayamos debajo de él y peguemos eso y luego simplemente cambiemos este número 1. Y luego voy a control o comando D para seleccionar el siguiente y el siguiente, y luego simplemente cambiar esos dos. Así que ahora deberíamos tener el proyecto 2 con una imagen diferente. Y vamos a ir debajo de esa sección. Y vamos a seleccionar este, y cambiar esos a 3. Y luego ir debajo de eso, selecciona estos, cambia eso a 4. Bien, entonces ese es el HTML, tenemos el proyecto 1 al 4. Así que ahora saltemos a la hoja de estilo. Y solo tenemos un reinicio en nuestra fuente. Así que en el cuerpo, también voy a hacer el tamaño de la fuente un poco más grande, vamos a hacer 18 píxeles. Y luego hagamos una altura de línea de 1. 6, y sí, eso es todo por ahora para el cuerpo. Y luego voy a agregar algunos estilos base. Así que no quiero viñetas. Así que, digamos estilo de lista, ninguno. Y puedes poner el estilo de lista 9 en el UL o en el I, está bien, en cualquiera de los dos. Y luego, para los enlaces, no queremos subrayar. Por lo tanto, establezca la decoración del texto en ninguno. Derecha. Y luego, para los párrafos, quiero agregar un poco de espaciado debajo. Entonces, digamos que el margen inferior es de 20 píxeles. Y luego para la imagen que están sacando del contenedor. Por lo tanto, queremos establecer un ancho máximo en aquellos del 100% de su contenedor. Muy bien, ahora podemos comenzar con las clases. Así que tenemos nuestra clase de contenedor. Bien, entonces contenedor, y voy a establecer un ancho máximo de 700 píxeles para eso. Y luego margen, lo pondremos en 0 y auto para ponerlo en el medio. Y luego voy a hacer la ventana un poco más grande. Sí, así que lo haremos. Y luego, debajo del contenedor, vamos a hacer los estilos de encabezado. Entonces, para el encabezado, vamos a hacer un crime. Y voy a usar un degradado lineal para eso. Así que el gradiente de guión lineal, en realidad, voy a hacer esto un poco más pequeño. Entonces, para el degradado lineal, va a tomar, hagamos 45 grados. Y luego el primer color, voy a hacer rojo, y puedes hacer atajos para como rojo, verde y azul. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer esto para el rojo, básicamente puedes tomar el primero de cada dos porque es como este rojo, verde, azul, pero podemos tomar el primero de cada uno. Entonces F, en lugar de eso podemos hacer F00, eso hará rojo. Y luego, para el siguiente color, quiero que sea azul. Así que podemos hacer 00 para rojo y verde, y luego F para azul, así que eso le dará ese fondo degradado.
Y luego vamos a hacer para el color del texto, haremos blanco. Pero esos son enlaces. Así que digamos header. Y nos dirigiremos a los enlaces del menú y los haremos blancos. Muy bien, y luego volveremos a los estilos de encabezado. Solo quiero agregar un poco de relleno en la parte superior e inferior. Así que haremos 10 píxeles. Y haremos un margen, abajo, y vamos a hacer 80 píxeles. Bien, ahora obviamente queremos arreglar estos enlaces, queremos que sean horizontales y quiero centrarlos. Así que vamos a usar el editor para eso. Así que apuntemos al UL. Así que el encabezado, menú, UL, porque uso la clase de menú en la etiqueta nav, podría haberla usado en la lista desordenada si lo desea. Y luego configuremos eso para mostrar flex, lo que hará que vayan uno al lado del otro. Y luego quiero alinearlos horizontalmente al centro. Así que usamos YPWCode para eso, ya que es una fila y la horizontal es el eje principal y YPWCode es la alineación del eje principal. Haremos Enter y luego también agregaremos Touch Hero Circle, aunque en este caso, no va a cambiar nada, porque no hay altura a eso, a esto, al encabezado. Y luego solo quiero establecer un espacio. Así que tenemos algo de espacio y haremos 3 rem para el espacio. Bien, y luego agreguemos, veamos que tenemos aquí, de hecho quiero poner esto aquí. Y luego hagamos el desplazamiento. Así que 2 puntos flotan, y vamos a hacer F00 red. Muy bien, y luego lo último que queremos estilizar es el gear. Así que digamos que para la clase de sección, solo quiero agregar un poco de margen en la parte superior e inferior, haremos 30 píxeles. Y luego vamos a hacer la sección H2. Así que haremos un margen en los 20 píxeles inferiores. Y también voy a alinear al centro. Vamos a hacer alineaciones de texto, el texto se alinea al centro, y le voy a dar el mismo fondo que el encabezado, el degradado de fondo. Así que voy a copiar estas líneas. Y eso lo haremos. ¿Y qué más? Cambiaremos el tamaño de la fuente A. 45 píxeles, lo haremos un poco más grande. Sé que es un poco diferente de la imagen que te mostré, pero creo que se ve bastante bien. Tal vez un poco más pequeño, tal vez 40. Bien, y luego para la sección de bienvenida, solo quiero agregar un poco de espacio debajo de la parte inferior. Entonces lo que podemos hacer es tomar la clase de sección con el ID de bienvenida y establecer el margen inferior en 100 píxeles. ¿Por qué no funciona? Oh, no es bienvenido. Es mi hogar. Y eso es todo. Entonces, si hago clic en el proyecto 2, me lleva al proyecto 2, hago clic con el botón derecho del ratón en el proyecto 4, pero simplemente se desliza hacia abajo, no lo hace. Quiero ese efecto de desplazamiento suave. Así que todo lo que tenemos que hacer es usar la propiedad de comportamiento de desplazamiento, y donde lo pones qué importa. Entonces, si tuviera que ponerlo solo en el cuerpo, así que si digo comportamiento de deslizamiento de desplazamiento, y lo que queremos es un suave, lo hago. Verás que no funciona. Así que hay que ponerlo si quieres que se use para el desplazamiento principal, porque también puedes usarlo en elementos internos. Pero si quieres que se use en esto, tiene que estar en el HTML en el elemento raíz. Entonces, lo que puedo hacer, podríamos hacerlo por separado. Como si pudiéramos subir aquí y decir HTML y hacerlo o simplemente podría agregar aquí así. Así que ahora si hago clic en el proyecto 2, es suave, se desplaza hacia abajo suavemente proyecto 4, derecho 3. Así que bastante simple. Ahora esta propiedad, antes de que estuviera disponible, teníamos que usar JavaScript, teníamos que apuntar a los elementos, creé un detector de eventos, y luego averigué en qué parte del eje y iba a ir y se detuvo. Fue una especie de dolor. Así que esta propiedad es muy útil. Muy bien, ahora en el siguiente video, quiero mostrarte cómo hacer que este sticky sea un plugin app. Porque si hago clic en el proyecto 2, me derriba, pero ahora la navegación se ha ido, tengo que volver a subir.
Muy bien, así que quiero mostrarte cómo podemos tener este palo para que cuando nos desplazamos hacia abajo esa navegación esté quieta. Bien, este video va a ser un poco más avanzado de lo que hemos estado haciendo, porque voy a usar algo JavaScript. Y lo que vamos a hacer es hacer una navegación pegajosa para que cuando vayamos a desplazarnos hacia abajo, la navegación se pegue a la parte superior, lo cual es muy fácil. Eso es solo un par de líneas de CSS. Así que si solo quieres aprender eso, está bien. Pero donde entra el JavaScript es cuando no estamos en la cima, quiero que cambie para que sea un poco transparente. Así que quiero cambiar el aspecto de la barra de navegación un poco cuando no estamos en la parte superior. Y es por eso que necesitamos JavaScript. Porque con CSS, no podemos tener un condicional que diga, bueno, si no estamos en la cima, entonces hazlo transparente, tenemos que usar JavaScript para eso. Así que si solo quieres ver la primera parte donde hacemos la navegación pegajosa, y es sólido, pase lo que pase, entonces eso es simple. Así que hagamos eso primero. Y este es exactamente el mismo código con el que me quedé en el último video. Así que voy a ir a ver, no necesitamos el HTML. Así que abramos la hoja de estilo. Y vamos a ir al encabezado, que está justo aquí. Y todo lo que voy a hacer es agregar una posición. Y voy a colocarlo para que sea pegajoso. Bien, y luego voy a establecer que sea 0 desde la parte superior, porque quiero quedarme en la parte superior. Y también voy a establecer un índice Z, porque siempre quiero que esté en la parte superior de todo, right. Así que vamos a establecerlo en algo alto, como 1000. Así que ahora, a medida que me desplazo hacia abajo, puedes ver que se adhiere a la parte superior, por golpear proyecto para derribarme. Y ahora puedo pasar fácilmente de un proyecto a otro. Sin embargo, ves cómo es como si fuera sólido. Y especialmente con estos antecedentes, puede resultar un poco confuso. Así que me gustaría que esto fuera un poco transparente cuando no está en la parte superior. Así que, de nuevo, por eso necesitamos JavaScript. Ahora, antes de hacer JavaScript, agreguémoslo, vamos a crear una clase que haga eso, que lo haga transparente. Así que voy a crear, digamos header. Y luego, cuando tenga la clase de transparent, entonces establezcamos un fondo. Así que, básicamente, vamos a establecer el fondo para que sea un gradiente lineal, tal como es, correcto, excepto, digamos 45 grados. Y luego, en lugar de hacer solo, ya sabes, rojo y azul, voy a usar RGBA, que lo hará transparente. Así que rojo, verde, azul, alfa. Así que el primer color será rojo, así que 25.500. Pero entonces el valor alfa hará 0.8. Bien, y luego para el segundo color, así que después de ese primer paréntesis final, pondremos una coma, y hagamos RGBA de nuevo. Y vamos a hacer azul esta vez, que es 002. 55. Y luego el alfa 0.8. Bien, y luego, sí, eso debería hacerlo. Ahora, si tuviera que agregar la clase de transparent manualmente en el encabezado, correcto, así que justo aquí, si pongo la clase de transparent, ahora es transparente. Entonces lo que quiero hacer es agregar esa clase con el JavaScript cuando se desplaza hacia abajo. Así que eliminemos eso porque no queremos hacerlo manualmente. Y luego vamos a crear un archivo JavaScript para traer. Así que voy a crear un nuevo archivo. Y voy a llamar a este script JS. Y tenemos que llevar eso al HTML. Así que cuando incluyes JavaScript, normalmente lo harás en la parte inferior del archivo, justo encima de donde está la etiqueta del cuerpo final. Así que justo aquí, y podemos usar una etiqueta de script con un atributo de origen, tal como lo haría con una imagen, y luego simplemente vincular a ese archivo JavaScript. Así que ahora vamos a entrar en ese archivo. Y yo quiero. Hazlo más grande. Entonces voy a hacer y esto no es totalmente receptivo, lo cual está bien. Quiero decir, puedes verlo como un desafío para ti mismo si quieres agregar algunas consultas de medios. Pero realmente no me importa eso en este video para este proyecto. Así que ahora esto va a ser abrumador para algunos de ustedes que nunca han escrito una línea de JavaScript, pero voy a hacer todo lo posible para explicarlo. Así que, básicamente, queremos asegurarnos de que lo que se llama el DOM esté cargado antes de hacer cualquier cosa. Y el DOM significa el modelo de objetos del documento. Y es básicamente la estructura de árbol de los elementos y el contenido de su página.
Así que la imagen de todos sus elementos HTML es como una estructura de árbol o un diagrama de árbol. Ese es el modelo de objetos del documento. Y queremos asegurarnos de que eso sea todo. Así que en JavaScript, podemos hacer algo llamado OpenPlayers, que va a escuchar ciertos eventos. Y podemos escuchar para que se cargue el DOM. Así que vamos a tomar el documento, que puedes pensar como la página, justo en JavaScript. Y con la API del navegador, obtenemos acceso a este objeto de documento. Y luego voy a agregar un detector de eventos a eso usando el método Excel. Y un método es solo una función que es parte de un objeto, que es esto. Así que agregue un detector de eventos. Y luego lo que quiero escuchar es el contenido DOM cargado. Está bien, y eso es una cadena. Es por eso que hay citas a su alrededor. Así que estoy escuchando este contenido DOM cargado. Cuando eso sucede, entonces queremos ejecutar una función. Eso es lo que es este segundo argumento, estamos poniendo una función. Y luego, en esa función, quiero tomar el encabezado y llevarlo a mi JavaScript. Así que voy a tener una variable. Así que voy a decir de Juve, es solo definir una variable llamada header, podría llamarla como quiera. Y luego voy a tomar el objeto del documento, y hay un método o una función llamada selector de consultas. Y podemos pasar aquí una cadena y luego cualquier selector CSS, tal como lo usaríamos en nuestro archivo CSS, ya sea una clase o un IDE o simplemente un elemento, lo que sea. Y voy a traer la clase de header. Ok. Y luego voy a hacer un registro de consola aquí. Y eso solo se registra en la consola del navegador, mi elemento de encabezado. Así que ahora, si guardo eso, lo que sucede es que una vez que se carga el DOM, que es realmente rápido, justo cuando carga la página, tomará el encabezado y lo pondrá en una variable y luego lo registrará. Y para ver ese registro, podemos ir a nuestras herramientas de desarrollo. Y luego podemos ir a la pestaña de la consola. Y puede ver que el encabezado se está registrando. Muy bien, así que estamos incorporando ese elemento a nuestro JavaScript. Ahora, antes de hacer algo con eso, voy a crear otra función aquí. Y voy a llamarla alternar transparencia del encabezado. Está bien. Y puedes llamar a las funciones como quieras. Y una función es solo un fragmento de código que puedes ejecutar en cualquier momento. Así que en este momento, solo voy a hacer un registro de consola simple de 1, 2, 3. Y para llamar a esta función, puedo ir justo debajo de ella. Y quiero llamarla cuando me desplace. Está bien. Entonces, lo que podemos hacer es tomar la ventana y agregar un detector de eventos a ella y escuchar un desplazamiento. Y luego, cuando eso suceda, vamos a llamar a la función de transparencia de alternancia. Porque recuerde, este oyente de eventos de adición, toma el evento y luego una función. En este, solo estamos diciendo, bueno, queremos ejecutar esta función. Y todo lo que esto hace en este momento son los registros 1, 2, 3. Así que vamos a guardarlo. Y luego, si vengo aquí y me desplazo, veremos 1, 2, 3. Y verás este número al lado, que es solo el número de veces que se ejecuta. Y se ejecuta cada vez que me desplazo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Está bien. Así que eso es todo. Ahora, quiero registrar algo más y mostrarles que en ese objeto de ventana, hay una propiedad llamada Diego. Y esa va a ser básicamente la coordenada de dónde estás en el eje Y. Así que guardemos eso y luego desplacemos. Y ahora puedes ver estos números que se están registrando, que son la posición de mi desplazamiento en el eje Y. Si vuelvo a subir, vuelve a 0. Right. Entonces, cuando está en la parte superior, está en 0. Así que lo que quiero hacer en esta función es hacer una declaración if. Básicamente, solo estoy verificando una condición. Y voy a decir que si esa ventana desplaza y, si es mayor que 0, lo que significa que no está en la parte superior, entonces voy a tomar ese encabezado y quiero agregarle una clase. Así que podemos hacer eso usando una lista de clases como esta y luego sumando puntos. Y la clase que quiero agregar va a ser, en realidad, no necesitamos un punto. La clase que quiero agregar es transparente, que es esta clase. Así que estamos agregando una clase de else transparente, lo que significa que si es 0, si está en la parte superior, entonces no quiero tener esa clase. Así que voy a decir y queremos eliminar la clase transparente. Muy bien. Así que ahora vamos a guardar eso. Y luego, para probar esto, voy a hacer esto un poco más grande. Voy a desplazarme. Y tan pronto como me desplazo, ves que ahora es transparente. Cuando llego a la cima, no es porque esté verificando si estamos en la cima aquí.
Si no estamos en la cima, si es mayor que 0, entonces esa clase se suma. De hecho, podemos verlo aquí abajo, ver cómo la clase de encabezado tiene transparent. Cuando llegue a la cima, se va. Está ahí, luego se va. Así es como podemos hacer eso. Y si quisieras cambiar esa clase para que tenga un color diferente o lo que quieras hacer, tal vez quieras hacer esto más grande. Como si ahora hago una altura de 100 píxeles, cuando estoy en la cima, es pequeño. Y cuando me desplazo, se hace más grande. Puedes hacer cosas realmente geniales con CSS y JavaScript. Muy bien. No quiero que eso sea tan transparente. Así que creo que voy a cambiar esto a 0.9. Yes. E incluso podríamos usar una propiedad personalizada aquí. Así que digamos en la parte superior, y acabamos de repasar esto. Entonces, en la raíz, podríamos hacer un guión y digamos una transparencia de guión de encabezado. Y lo estableceré en 0.9. Derecha. Y luego aquí abajo, podemos usar y queremos usarlo aquí también. Ok. Así que ahora si quiero cambiar eso para que sea más transparente, podría decir 0.6. Y ahora es más ligero. Muy bien. Así que este es un buen ejemplo de no solo usar propiedades personalizadas porque las tienes listadas un montón de veces, sino que es simplemente conveniente. Está bien. Así que espero no haber perdido a muchos de ustedes con el JavaScript. Solo den cuenta de que eso no es algo que necesiten saber en este momento. Me adelanté un poco, pero quería mostrarles esa opción porque también la usaremos en otros proyectos. Ahora vamos a ver algo llamado la función calc, que te permite realizar operaciones aritméticas básicas en tu CSS. Y se usa para calcular longitudes, porcentajes y otros valores. Y puede ser muy útil para responder, diseñar o aplicar estilos dinámicos basados en ciertas condiciones. Así que la sintaxis es bastante simple. En este caso, tenemos un contenedor con un width. Estamos usando calc y dentro de él estamos realizando 500 píxeles menos 100 píxeles, que obviamente van a ser 400 píxeles. Así que entremos y permítanme darles un par de ejemplos. Así que voy a deshacerme de, bueno, solo mantendremos el h, pero debajo de él, tendremos un contenedor y vamos a tener un div con la clase de item. Y en eso, voy a tener un párrafo y solo diré JP. Así que eso es todo lo que quiero por ahora. Y luego vamos a saltar a JGeo donde acabo de reiniciar y agregaremos algunos estilos básicos para el contenedor. Para que podamos verlo, le voy a dar un fondo de negro y vamos a darle un ancho de 1000 píxeles. Y este primer ejemplo va a ser un poco inútil. Es solo para mostrarte cómo funciona Calc. Y luego te daré un ejemplo más realista. Así que con 1000, y luego haremos una altura de 200, y luego vamos a hacer la pantalla flex. Y te mostraré por qué en un segundo. Solo tenemos un artículo allí ahora, así que realmente no importa. Pero para el elemento, vamos a establecer una altura de 200 píxeles y a fondo de coral. Muy bien. Así que ahora el ancho solo, simplemente ocupa el contenido. Y luego voy a mostrarte cómo podemos usar Calcul, ¿verdad? Y de nuevo, este ejemplo es un poco inútil, pero solo para mostrarte el ancho del artículo, podríamos hacer cálculo y podríamos hacer como 500 píxeles menos 100 píxeles. Y, por supuesto, eso va a 400 píxeles, ¿verdad? Hazlo un poco más grande, haz esto un poco más pequeño. Y tienes que tener el espacio aquí. Como si hiciéramos esto, eso no funciona. Así que tienes que asegurarte de que tienes el espacio y también puedes hacer más, multiplicar, dividir, y no tiene que ser píxeles y píxeles. Podría ser el 50% más 100, que en este caso sería 600, que es lo mismo que lo que acabo de tener. Entonces digamos más 200, eso sería 700, ¿verdad? Y luego también podríamos hacer como unidades rem.
Entonces, si digo 50% más 2 rem, que en este caso sería 32, porque el elemento raíz tiene un tamaño de fuente de 16 y 16 veces 2 es 32. Así es como funciona calc. Ahora quiero darte un ejemplo más útil. Así que en realidad vamos antes de eso, también podríamos usar propiedades personalizadas. Así que agreguemos una raíz y digamos el ancho del guión del contenedor y establezcamos eso en 1000 píxeles. Y luego podemos usar eso aquí. Así que y luego podría usar la propiedad dentro de calc. Y digamos que quiero hacer la mitad de ella. Así que podría dividir eso por 2, y ahora está dividido. Es el 50% porque es el ancho completo dividido por 2. Pero vamos a hacer un ejemplo más realista. Así que voy a copiar esto. Quiero algunos artículos. Así que queremos 5 elementos diferentes y cambiemos el texto. Así que 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a ver, quiero establecer el ancho por ahora, voy a establecer el ancho A, o un ancho mínimo de 200. Y, olvidé mi punto y coma. Vale. Ahora eso encaja, ¿verdad? Pero digamos que agrego un margen de 10 píxeles. Ahora están reventando tanto en lo ancho como en lo alto. Y uno pensaría que porque tiene 200 píxeles y tiene 5 de ellos, 5 veces 200 son 1000. Sin embargo, ese margen está haciendo que se rompa porque está agregando 20 píxeles adicionales en ambos lados porque hay 10 encendido, en cada lado, ¿verdad? Ahora bien, este es un buen caso para calc. Entonces, si tuviéramos que hacer el ancho, vamos a deshacernos de esos 200 píxeles, y podríamos decir calc, y luego voy a anidar aquí otro calc. Y dentro de eso diremos que queremos tomar el 100% de esto dividido por 5, ¿verdad? Pero luego queremos restar 20 píxeles. Y estoy usando 20 porque tenemos un relleno de 10 píxeles, ¿right? Lo siento, margen de 10 píxeles, pero eso está en cada lado. Entonces, si estamos mirando el ancho, tenemos que tener en cuenta los 10 píxeles de este lado y de este lado. Así que vamos a restar 20. Así que ahora, si guardo eso ahora, puedes ver a lo ancho, todos caben. Y luego puedo hacer para la altura, simplemente podemos decir calc, y podemos decir 100%, y luego solo menos 20 porque queremos tener en cuenta los 10 píxeles en ambos lados de esta manera. Así que ahora todos encajan bien. Y no importa cómo, de qué tamaño hago el contenedor. Si lo hago 500, todos todavía caben. Así que ese es un buen caso para calc. CSS ha agregado recientemente una característica muy poderosa llamada anidamiento. Y esto le permite anidar selectores dentro de otros selectores. Y esto es útil para mantener su CSS organizado y fácil de leer. Y esto es algo que ha estado disponible durante un tiempo si usas un preprocesador CSS como SAS o menos, pero ahora está disponible solo en nativos CSS. Y es una característica más nueva. Es compatible con la última versión de los principales navegadores. Sin embargo, es posible que no haya soporte en algunos navegadores móviles y versiones anteriores de navegadores de escritorio. Y esta es otra de esas cosas que se reduce a las preferencias personales. Algunos lo aman, algunas personas no lo aman. Y yo personalmente, me gusta porque mantiene las cosas organizadas y fáciles de leer. Es una de las razones por las que uso SAS. Sin embargo, es tan nuevo en CSS y hay algunas diferencias. Realmente no lo he usado mucho en producción. Así que no vamos a usarlo ampliamente en este curso, pero creo que es importante que aprendas, especialmente, ya sabes, para el futuro en el futuro, porque creo que vas a ver más y más de eso. Pero sí, así que esto es solo, ya sabes, tenemos un encabezado, tenemos un H1 en ese encabezado, queremos estilizar y un párrafo que queremos estilizar. Esta es la forma normal en que lo escribiríamos. Y luego usando nesting, lo que podríamos hacer es tomar ese selector de encabezado, poner las propiedades que queramos en ese encabezado, pero luego dentro de las llaves, agregar solo un selector H1. Así que esto es lo mismo que decir encabezado H1, solo va a pertenecer a H1S dentro de ese encabezado.
Muy bien, y luego simplemente, ya sabes, tenemos las propiedades, luego debajo de eso tenemos un párrafo. Así que eso es decir cualquier párrafo en el encabezado, entonces queremos estilizarlos. Muy bien, así que quiero decir, depende de ti qué método te guste. Esto es, como dije, bastante nuevo, y puede que no sea compatible con algunas versiones de algunos navegadores. Pero quiero saltar y echa un vistazo a la anidación. Y vamos a crear un proyecto muy simple, que permítanme mostrarles muy rápido. Así que va a ser este. Así que cuando se trata de pantallas más grandes, ocupará toda la altura, y luego solo tendrá algunas tarjetas debajo. Y luego, en pantallas más pequeñas, lo reduciremos a como 40. VH, esta área de exhibición de héroes, y luego tener las cartas debajo. Muy simple, pero me gusta crear algo. Así que eso es lo que haremos. Y vamos a comenzar con el HTML, que es bastante simple. Así que vamos a deshacernos del H1 aquí. Y agreguemos un encabezado. Así que esa es básicamente esa gran área de héroe. Le voy a dar una clase de, le daremos una clase de héroe. Y luego vamos a hacer un H1, diremos bienvenido a bordo. Debajo de eso un párrafo con lorem 10. Y vamos a ver, de hecho voy a poner el enlace en el párrafo, el leer más. Así que justo aquí, vamos a hacer una etiqueta. Y eso puede ir, simplemente haremos como, signo de número principal, y luego leeremos más. Muy bien, pero quiero la etiqueta en el párrafo, porque vamos a anidar, vamos a usar el anidamiento en el HTML. Y una buena manera de pensarlo es que estás configurando tu CSS, al igual que tu HTML, ¿verdad? Así que aquí tenemos el encabezado, en ese encabezado es un H1, y un párrafo, en ese párrafo es una etiqueta A. Hacemos lo mismo en nuestro CSS cuando usamos nesting. Así que ten eso en cuenta. Y luego debajo del encabezado, vamos a hacer main, le daremos un ID de main. Y luego voy a tener un div con la clase de contenedor y luego una sección. Y esa sección va a tener una clase de sección y una clase de la sección 1. Y luego en eso tendremos una tarjeta, en la tarjeta, tendremos un H3, solo as lorem 3, y luego un párrafo con lorem 20. Está bien, entonces esa es nuestra sección. Y luego copiaré esa sección 2 veces. Así que tenemos uno, luego tenemos que hacer realmente el guión 1, y luego aquí guión 2, y luego guión 3. Muy bien, entonces ese es el HTML. Ahora saltemos a los estilos. Y tengo algunos estilos predeterminados aquí. Así que tenemos el reinicio, tenemos la altura de línea, decoración de texto, ninguno para los enlaces. Y luego seguí adelante y agregué el ancho máximo y el margen y el relleno para el contenedor. Es por eso que ves que está espaciado aquí. Así que ahora vamos a hacer el header. Así que tiene una clase de encabezado. Y voy a mostrar flex, que por defecto va a alinear todo. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? A ver. Oh, hice una clase de héroe. Así es. Muy bien, así que si hago eso, alinea todo en una fila, que en realidad no quiero, quiero que sea una columna. Así que establezcamos la dirección de flexión en la columna. Así que eso pone todo uno encima del otro tal como estaba. Pero ahora podemos usar justificar el contenido, que vamos a establecer en el centro y alinear los elementos, que vamos a establecer en el centro y el texto line, que también será el centro. Bien, entonces todo está puesto justo en el medio. Y luego para la altura, hagamos que sean 100 VH. Bien, y luego vamos a haremos el fondo, que va a ser coral claro. Y luego para el relleno, vamos a hacer 0,20 píxeles. Así que esos son los estilos de encabezado principales. Ahora quiero estilizar el H1 y el párrafo y el enlace. Así que usualmente lo que haríamos es héroe, y luego H1, pero con anidamiento, podemos entrar aquí y al igual que el HTML, pasaríamos el H1 aquí. Y luego vamos a hacer el tamaño de fuente para rem y la altura de línea. La altura de la línea será 1.2. Muy bien, y puedes ver que eso funciona. Ahora, si quiero hacer el párrafo, lo pondría aquí. Entonces esto dice solo el H1 y los párrafos dentro de la clase Hero. Así que para el párrafo, digamos el tamaño de la fuente, haremos 2 rem para eso.
Y vamos a hacer un margen de 25 píxeles en la parte superior e inferior. Está bien, ahora quiero hacer el enlace está dentro del párrafo, para que podamos anidar de nuevo. Ahora no tienes que hacer esto, podrías poner la etiqueta aquí y eso todavía funciona como, al igual que puedes hacer esto. Así que podrías hacer cualquiera de las dos cosas. Aquí, héroe, vea así, porque la etiqueta está en el párrafo, o simplemente podrías hacer eso. Así que realmente depende de ti. No iría más de 3 niveles de profundidad, como si este fuera el más profundo al que iría con el anidamiento en la mayoría de los casos. Pero quiero decir, eso es todo preferencia. Así que digamos que queremos que el color sea blanco. Ahora quiero mostrarles si quisiéramos agregar un hover a esto, lo que podemos hacer es dentro de la etiqueta A, podemos usar el ampersand. Y si alguna vez has usado SAS, esta es la misma manera que lo hacemos en SAS, haces ampersand 2 puntos y luego hover. Bien, entonces si quieres usar un estado, no un estado en el enlace, como hover o active, no solo en enlaces, si quisieras hacer un enfoque en una entrada o algo así, estás usando el ampersand en lugar del selector. Así que esto es lo mismo que decir un hover. Está bien, y luego haremos el color. Y usaremos light. Vamos a hacer amarillo claro. Así que ahora, si paso el cursor sobre él, puedes ver que cambia, apenas puedes ver el cambio, pero está cambiando a amarillo claro. Está bien, así que tenlo en cuenta si alguna vez quieres hacer algo con 2 puntos. Entonces, si quieres usar un pseudo selector o lo que sea, puedes usar el ampersand. Muy bien, así que ahora queremos hacer las secciones que no están en el héroe. Así que, obviamente, no queremos estar dentro de eso, queremos salir de eso. Y luego la clase de section. Y vamos a hacer mayo y 50 píxeles y 0. Bien, ahora quiero hacer las cartas y las cartas están en la sección. Así que podríamos anidarla aquí. Pero no tienes que escribir y puede que no quieras hacerlo porque es una entidad totalmente diferente a la sección, al menos en mi mente. Pero quiero decir, depende de ti. Pero simplemente lo anidaré solo porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que voy a establecer el fondo en blanco y rellenar un margen de 20 píxeles. Vamos a hacer 20 píxeles en la parte superior e inferior, voy a agregar una sombra de caja. Así que hagamos 0,2 píxeles, 5 píxeles, el color será negro RGBA, es decir, 000, y luego 0,3 para el valor alfa. Y luego agreguemos un radio de borde también. Para el radio de borde, haremos 5 píxeles. Muy bien, y luego hay un H3 en la tarjeta, para que podamos anidar eso. Para mí, simplemente no quieres profundizar demasiado, porque empieza a parecer que parece un infierno de devolución de llamada en JavaScript, solo un gran triángulo. Así que el H3, vamos a hacer el tamaño de fuente 1. Cinco rem y vamos a hacer el margen inferior 10 píxeles. Y luego para el párrafo, también puedes anidar eso. Vamos a hacer un tamaño de fuente rem. Y sí, quiero decir, eso se ve bien. Ahora, si quisieras hacer esta área más pequeña en el móvil, que suele ser lo que hago cuando tengo como a página completa aquí, barra diagonal agregaré una consulta de medios. Y digamos que el ancho máximo 768. Y digamos que para el encabezado, quiero establecer la altura ahora en 40 VH en lugar de 100. Y agregar relleno superior a 40 píxeles. Lo siento, eso es héroe. ¿Sabes qué? Primero lo tuve como cabezal. Es por eso que sigue poniendo. Y luego me gustaría hacer el font más pequeño en el H1. Así que, de nuevo, puedo anidar, estoy en una consulta de medios, pero aún puedo usar el anidamiento. Así que tamaño de fuente, vamos a hacer 3 rem. Y luego para el párrafo, vamos a hacer un tamaño de fuente de 1.5 rem. Y luego para las cartas, así que fuera del héroe todavía dentro de la consulta de medios, vamos a hacer la tarjeta y luego vamos a hacer H3. Y tamaño de fuente de 1.2 rem.
Muy bien, ahora probablemente no lo haría esto solo porque no tenemos ningún estilo en la tarjeta y H3 es lo único aquí. Así que creo que es más limpio hacer esto. Sí, creo que eso es mejor. Así que, de nuevo, hay muchas preferencias de los usuarios en CSS. Diría que más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro idioma, porque hay tantas maneras diferentes de hacer lo mismo. Pero sí, eso es sanidad. Lo usaremos en algún momento del camino. Y sí, sigamos adelante.